Amigas que han venido a vernos a estas horas, buenas noches, y abrimos redes sociales, como siempre hay premios esperando vuestra participación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, tenemos un número de WhatsApp 633 50 50 11 y en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, Blanco Radio. Todos sois bienvenidos. Y vamos ya con los temas que os hemos preparado y atentos, como casi siempre que viene este señor, pasan cosas, estar atentos. Esta semana, nuestro viaje se va a completar por universos nebulosos. Una vez más nos vamos al mundo de los espíritus, a la búsqueda de respuestas. Los médiums, el cielo y el infierno, los espíritus, serán algunos de nuestros argumentos. Seguiremos homenajeando a un maestro, el abuelo de los ovnis. Antonio Rivera, en el centenario de su nacimiento. Antonio Rivera nos enseñó muchas cosas sobre el mundo de los ovnis y esta noche recordaremos algunas de ellas. Esta es parte de nuestra hoja de ruta de hoy. Comenzamos y, como siempre, eres bienvenido al viaje del misterio. Saludar a nuestro primer invitado, alguien de la familia que ha vuelto de nuevo al programa, Aldo Linares. Buenas noches, Aldo. Hola, querido Miguel. Me encuentro muy a gusto de estar aquí. Muy a gusto. Y yo de que estés. Pero sabes que siempre que tú vienes, no sé si es por ti, pasan cosas. Bueno, el otro día, no sé si escuchaste el programa, estábamos con Manuel Carballal, había otro grupo también de gente que había venido a vernos, están locos estos que vienen a estas horas a ver el programa, y de repente un flashazo que atravesó todo el estudio. Yo pensaba que era alguien que había hecho una fotografía. Pusimos música, paramos y nadie había hecho una fotografía y todo el mundo vio ese flash, menos la gente, nuestros técnicos, Natalia y Rubén, que estaban ahí, no lo vieron, pero fue curioso. Hoy no sé qué nos espera. Pues eso tiene mucho que ver contigo, amigo mío. Que tú también conmigo, no contigo. Tú no te dedicas a esto del misterio normalmente, ¿no? Profesionalmente, ¿no? No, tengo otro trabajo y me dedico a otras cosas. ¿Se puede decir? Sí, estoy relacionado con lo que es un departamento de comunicación en un festival de música y pues es básicamente gestión de comunicación. ¿Y has sido músico? ¿Eres músico también? Sí, me gusta mucho la música. Me gustaría poder decir que soy músico, pero me gusta mucho. Ya. ¿Y qué dicen tus compañeros cuando te ven en la tele saliendo en los programas o cuando estás en la radio con nosotros? Pues lo primero y lo más bonito es que se ríen. ¿Sí? Pero se ríen de una manera ya cómplice, ¿sabes? Y luego... No de esa burlona a decir, mira lo que te dedicas, ¿no? No, afortunadamente no, y estoy muy agradecido por eso, ¿sabes? Y luego la segunda es, oye, pero conoces a Miguel Blanco, pero conoces a, por ejemplo, que estábamos hablando de Enrique de Vicente. Pues sí. Oye, pero ¿cómo son? Que tal y cual, a ver si me puedo ir un día con vosotros y tal, cosas así. Qué chulo, qué chulo. Aldo y yo nos conocimos hace un montón de tiempo, ¿verdad? Venía a ver el programa, te venías todos los días. Sí. No sé si todos los sábados, no me acuerdo cuándo era. Sí, era entre semana, semana. Y venías allí y estabas ahí sentadito, no decía nada. Y a mí me llamó mucho la atención este señor y de repente, has contado alguna vez cómo entraste en el mundo de los espíritus, pero vuelve a introducirlo si quieres. ¿Cuál fue la primera vez que viste a un ser de esa otra dimensión? Y luego nos vamos a entrar más profundamente. Pues mira, a mí me pasó de pequeñín, muy pequeño, te diría 6-7 años, estando en casa... que tuve la conciencia, digamos, de que lo que estaba viendo era algo extraño realmente y que no correspondía a la situación tangible, digamos, de lo que estaba ocurriendo en casa. Estaba jugando en uno de los salones con mis muñecos, pues mis naves espaciales, y al girar la mirada vi a un señor en el fondo.
El hombre nunca olvidaré, me dijo que se llamaba Don Yemo o algo así. ¿Don? Don Yemo, yo le entendí Don Yemo, que quizás fue Don Guillermo o algo así. Mm. Y me miró y se acercó. Yo le miré... ¿Se acercó a ti mucho? Sí. Te diría que más o menos un poco más cerca que tú, donde tienes el ordenador. Metro y algo, sí. Y yo pensé que era un amigo de mi abuelo, le dije si iba a llamar a mi abuelo y me dijo que no, que él estaba ahí, que yo tranquilo, que siguiese jugando. Claro, cuando eres un pequeñín así sigues jugando. Seguí jugando hasta que me di cuenta que ese hombre yo no le conocía de nadie y que no sabía qué hacía allí. Y entonces le dije, ¿quieres que llame a mi abuelo otra vez? Y me dijo, no, estoy aquí. Y me dio un par de mensajes, yo me quedé un poco choqueado, por decirlo así. Salí corriendo en busca de mi madre para decirle lo que había ocurrido. Cuando bajó mi madre no había nadie, pero lo más curioso es que lo que me dijo aquella tarde se cumplió. Sí. Y era una cosa que yo no tenía ni la más remota idea, porque a esas edades no se tiene ni idea de esas cosas. Vale, así comenzó un poco la historia de Aldo Linares. ¿Cómo llevas eso de que te hayas hecho ahora tremendamente famoso saliendo en Cuarto Milenio, el programa de nuestro compañero Iker, y que la gente te reconozca por ahí? ¿Cómo pues, llevas? Yo lo llevo bien por una razón, ¿sabes cuál es? Y aunque parezca cómico decirlo, porque es que yo me veo y me doy risa a mí mismo, o sea, porque me parece gracioso verme, ¿sabes? Y luego porque a mí también me produce extrañeza. Y lo llevo normal porque la gente es respetuosa conmigo. Eso es una cosa que agradezco mucho. Quizá porque como tú eres respetuoso, tocas esos temas de manera respetuosa. Sí, lo intento. Mira, una de las cosas de las enseñanzas más fuertes que puedo recibir de todo esto es que hay que hacer lo que te gustaría que hiciesen contigo. Entonces creo que es un poco una ley de sintonía, no lo sé, una acción y reacción. Seguro. Esta noche este señor nos va a contar algunas de las experiencias que vive cuando sale por ahí a vivir o a sentir aventuras, pero aparte nos va a dar algunas respuestas. Hay mucha gente, has estado varias veces en el programa, parece que va a ser repetitivo, pero quieren tener respuestas claras de eso que ocurre más allá. Eso yo lo entiendo porque yo también tengo las mismas preguntas. Pero tienes respuestas, ¿no? En este lado. Las tendré quizás por completo cuando esté en el otro lado. Espero que sea tarde mucho tiempo. 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono. Por si queréis preguntar, nos vamos esta noche. Más te das cuenta que sabes menos. Y parece ser que ese más allá es como un más acá un poco más lejano. Me explico. Es como esto, no se convierte en una realidad hipermágica ni hiper extraña. Es como una continuación de esto, pero en un estado distinto. Sigue, perdón, no te quiero cortar. En un estado quizás más sutil. Y más denso según tus circunstancias, según sea tu conciencia, tu psique. Es como si en un momento determinado tú eres el chofer de tu cuerpo y toda tu vida, desde que eres pequeño, vas llevando ese coche, el coche que tienes. Llega un momento en el cual, cuando cumples un ciclo, digamos, que ese coche ya no da más de sí. Pero lo que es tu espíritu, al parecer, sale de ese coche y se va en busca de algo nuevo. Pero depende de cómo seas tú, claro. Ya, ¿de qué estamos compuestos? Hay gente que dice espíritu, alma, perispíritu, dan un montón. ¿De qué está compuesto el ser humano? ¿Cuerpo, mente, alma, espíritu? ¿Hay diferencia entre alma y...? Yo creo que creo que evidentemente hay un soporte físico que es lo que nos mantiene, ¿no? Y creo que hay un espíritu, por decirlo así, y una conciencia que es algo que está ahí como ese megachip que mueve todo. Son las cosas que creo que son así, porque se habla muchas veces del periespíritu, que es, digamos, un envoltorio para el espíritu, se habla del alma, se habla de muchas de estas cosas, ¿no? Pero si tuviese que sintetizarlo, creo que sí, está la carcasa física, lo que es el espíritu, que es la electricidad que mueve ese cable, y luego está esa chispa hiper desconocida y fantástica que es la conciencia, o como queramos llamarle, que es lo que matemáticamente parece ser que conecta tantas cosas que desconocemos. Cada día parece que hay más pruebas por parte de la ciencia de que esto no se acaba cuando morimos. ¿Tú tienes una clara conciencia de eso? Mira, yo no creo en la vida después de la vida. Sé que existe, pero no puedo convencer a nadie. Pero, ¿sabes? Uno de los motivos por los cuales creo que la vida después de la vida es real es porque, y siempre pongo los mismos ejemplos y parece que soy un disco rayado, pero es porque son los que tengo más fehacientes, ¿vale? En mí. Creo que hay vida después de la vida por una sencilla razón. En este momento alguien en Madrid está falleciendo en un hospital.
Y en este mismo momento alguien está naciendo. Y esa persona que ha fallecido habrá seguido su rumbo. Pero un minuto después alguien está naciendo. La vida sigue. ¿Cómo podemos explicar el tránsito que uno hace hacia el otro lado? Tiene que ver con eso que contaba Raymond Moody. Tantas veces hemos hablado aquí del túnel, de que llegas a otro lugar, que hay gente esperándote. Por las experiencias que has vivido, ¿hay algo parecido a eso que te hayan contado que sucede? Sí, mira, hay muchas personas que te hablan de ese túnel tal cual, como ese arquetipo de luz que, digamos, te va llevando. Hay otros que lo ven de una manera más, digamos, más natural, en el sentido no tan especial como ese túnel de luz, sino como el encuentro de seres que vienen. Otros que hablan de un estado de bienestar en el cual ellos sienten que sus prejuicios, que sus preconceptos van quedándose de lado por algo que es mucho mayor y que les es muy acogedor. Y hay otros que no, hay otros que te dicen que ven una oscuridad total, que sienten de repente que se están acercando sus miedos, que se sienten sus frustraciones, pero parece ser que hay algún tipo de arquetipos que conectan con lo que somos y que en ese momento se van materializando. Pero en todo caso, lo que sí es común en todas las experiencias es ese factor absolutamente de corte, de quiebre y de algo completamente especial y único. Uh-huh. Y algo que de una manera u otra te confronta a ti contigo mismo, pero te hace salir de ti. Y eso es muy interesante, es muy, muy interesante. Y es cierto que te están esperando en el momento de la muerte familiares tuyos como para hacerte el paso más tranquilo, más confiable. Parece ser que hay algunos casos en los que sí, o en algunos casos amigos o seres queridos que de una manera u otra es como que tú te vas a un largo viaje y te encuentras y te están esperando cuando tú bajas del avión, del bus o del tren y aunque no les has visto hace 15, 20 años, el encuentro con ellos es muy placentero. Hay otros que dicen no sentirse encontrados por nadie y que de repente aparece gente que les dice tranquilo, estoy aquí y yo te voy a echar una mano. Y que muchos de ellos parecen sentir una extraña intuición de saber que aunque no conocen a esa persona les da ciertas garantías para que ese momento tan escalofriante, porque no deja de ser un momento de choque, pues les sea más suave. Porque es un momento de choque. Aunque estés preparado en esta vida, mira, amigo, yo estoy seguro que aunque te diga lo que te estoy diciendo en este momento, sé que cuando me toque me va a sorprender tremendamente igualmente. Sin embargo, hay quien dice que la muerte en sí, cuando pasas esos momentos de angustia, de miedo, es dulce. Claro, pero es que sabes algo. Mucha de esa gente que te dice eso, en los graves problemas en su vida terrenal, en su vida material, en esta vida, también han tenido esa actitud y también han tenido ese talante que muchas veces la gente les puede decir, pero ¿cómo puedes estar sobrellevando ese dolor cuando es tan pesado? Es que cuando tú aprendes a leer desde la A, cuando llegas al final de la Z te das cuenta que si has aprendido a leer, manejas una cantidad de palabras tremendas y que puedes aprender a usarlas. Con esto es igual. Y es cierto que todo tiene sentido, que morimos en el momento que tenemos que morir y que, por ejemplo, venía escuchando un terrible accidente que ha habido en el norte, que una madre ha llegado a un autobús que no tenía frenos y ha muerto sus 2 hijos de 5 y 8 años. Debe estar destrozada. ¿Eso estaba escrito en algún sitio? ¿Sus niños se han ido ya de aquí porque habían cumplido su misión? ¿O? Eso es una gran pregunta. Mira, es una pregunta que yo, como te decía, es parte de las preguntas que me hago, porque hay quienes dicen que es gente que ha venido con una misión implícita para ellos y para su círculo más cercano, por lecciones de amor, por lecciones de aprendizaje, de reconciliación, de piedad. Otros que dicen que es que simplemente su tiempo en esta encarnación era esto. Yo, si te soy sincero, a esta pregunta no sabría qué decirte. Qué difícil debe ser comprender eso que está con mi hijo, ¿verdad? Totalmente, porque además hay una cosa, por mucho que pueda haber muchas teorías respecto a esto, la pérdida de un ser querido es la pérdida de un ser querido. Y ahí la teoría es simplemente teoría. Vale, en un momento vamos a hablar del cielo y el infierno, pero hay quien dice que cuando morimos de repente resplandece toda nuestra alma y nos vamos a otro sitio y todo súper chulo. ¿O no es así? A mí me parece eso, me parecería fantástico, pero me parecería, por otro lado, un poco de morro, ¿sabes? Porque anularía mucho de nuestro propio paso acerca de todo lo que es nuestra vida. Si cuanto más vamos viviendo, nos damos cuenta que las caídas, el levantarte, el curarte, el aprender de tus golpes, eso es lo que realmente te va dando cierto hálito de conocimiento, de sabiduría, por llamarlo así.
cuando seguimos, nos llevamos lo que somos interiormente. Entonces, dependerá de lo que es ahí. Pero si yo he sido un jeta total aquí, para nada me voy a convertir en un ser de luz. Me parecería completamente injusto, absurdo, ilógico y hasta cierto punto... Injusto. Totalmente injusto, porque eso anula todo nuestro libre albedrío, toda nuestra búsqueda, todos nuestros aciertos, errores. No, yo creo que cada pasito es lo que hace que llegues a un camino final. O sea, la meta se compone de pasos. O sea, por mucho que tú quieras llegar a una meta en la cual hay 120 metros de un salto, no vas a poder conseguirlo. Y aprender a vivir es la mejor manera de prepararse para la muerte. Vivir intensamente. Por supuesto. O sea, si aprendemos a vivir o por lo menos a conocer nuestra vida, vamos a aprender a disfrutar de ella y entonces vamos a tener una gran aliada. O sea, muchas veces la gente me dice, ¿no? ¿Cómo me gustaría ver un espíritu? Le digo, pues mírate al espejo. Mírate a ti mismo. O sea, a veces queremos construir la casa por el tejado, ¿sabes? Y no. Es curioso también, antes de pasar a eso, al cielo y al infierno, que la diferente forma de ver la muerte que hay en las culturas. Para nosotros es algo triste, sin embargo, para alguna gente, cuando alguien muere, ríen y hacen fiestas porque ese espíritu se ha liberado. Para otros saben o intuyen o creen que hay reencarnación, entonces no se preocupan. ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay? Sí, y además es muy interesante porque en realidad, si nos fijamos en todas, hay como hilos conductores de determinadas cosas, pero también en todas, sobre todo en las organizaciones de creencia, digamos, religiones, que tienen cosas muy interesantes y muy chulas, muy bonitas realmente, ¿no? Religión es religar con lo sagrado, con lo que podemos tener cada uno, ¿no? Yo creo que lo que sí también salta muchas veces, sobre todo cuando hay quienes intentan ser portavoces de esa sabiduría, es que empiezan a saltar los arquetipos de el miedo a desaparecer, la sensación de la falta de pertenencia, mi cuerpo, el pecado, la culpa, cuando en realidad quizás podríamos hablar más bien de error que de culpa muchas veces, porque el error es redentor y la culpa es el dedo que te señala y te hunde en el suelo. O sea, todas estas cosas muchas veces están manejadas también para acondicionar un sistema de creencias que amueblado queda para que haya una cantidad de séquito que crea que es así. Yeah. Pero en realidad la búsqueda es una búsqueda mucho más humilde, ¿sabes? Más personal. Y si existe un Dios realmente, estoy seguro que ese Dios le va a dar igual que seas maometano, cristiano. No van por ahí los tiros, sospecho. Somos algo más que un cuerpo, entonces. Totalmente. Mira, cuando tú miras a una persona sin mover nada y tú le miras con un sentimiento determinado, esa es una demostración. Dicen por aquí que no seas tan circunspecto. Sabes mucho más de lo que dices y lo tienes escrito, dice, en tu rostro. Te dice Marisa. Pues lo agradezco muchísimo, pero yo ya te digo, y me conoces, a cada día que voy descubriendo más de estas cosas son más preguntas las que tengo. ¿Y sabes algo? Y te vas haciendo más humilde, quizá. Pero es que, ¿sabes algo, Miguel? Yo, cuando me voy a dormir, muchas de las cosas que me pasan y las vivo, yo me pregunto, o sea, hoy me sigo preguntando si ocurren. Hoy me sigo preguntando y hoy sigo intentando ser crítico, y por eso me gusta que gente como José Miguel Gaona o Manuel Martín Loeches me hagan pruebas médicas, porque yo quiero saber qué pasa conmigo. Sé lo que siento, sé lo que creo, pero para mí es necesario encontrar una explicación a esto. ¿Por qué? Porque no soy solo yo y porque hay otra gente. O sea, hoy he estado en casa de una niña de un añito que la niña ha visto algo que estaba ahí. ¿Un espíritu? Sí, y entonces, claro, me pongo a pensar, cuando me toque partir, si he de estar un poco orgulloso de algo mío, pues es de echar una manita a estas cosas. ¿Por qué? Porque a mí me la han echado igual. Yeah. Y me la echaron desde esa discreción. ¿Sabes? Entonces... Vamos a hablar ahora de ello, si te parece. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar algo. Estamos entrando en el mundo de los espíritus, tratando de buscar respuestas como nos habéis pedido. Radio Nacional de España se mueve contigo. En el paseo de la mañana vi un corzo. Zama estaba a otra cosa, persiguiendo la gata. Salgo de casa a la calleja, al camino.
Dejo a un lado los muros del jardín. Venga la radio. Tú saltando dentro de tu mente. Para llenar una maleta ligera de transportar. Ni una nube en el cielo de la mañana. Venga la radio. Con Lara López. Con nuestro amor y agradecimiento. Los domingos a las 7 de la mañana. Cuyo nombre nunca. Las 6 en Canarias. Y recuerda, esto me suena a pueblo. Sábados y domingos a la 1 de la tarde. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. En este mundo de los espíritus existen personajes que son capaces de entrar en él y comunicarse. Son los médiums. Miquel Lizarralde, conocido médium, nos da algunas respuestas. ¿Qué es un médium y cómo funciona un médium? Bueno, ante todo tengo que decir una cosa, que los médium no somos adivinos, es decir, que no somos feriantes, que no somos adivinos de feria, ¿no? Un médium lo que hace es conectar con una persona que en este momento no está encarnada, que no está en un cuerpo físico, y nos ponemos en comunicación con este ser. Primeramente, nosotros no tenemos ningún control de quién es el que va a venir. Nosotros abrimos una especie de puerta, una especie de onda comunicativa, una especie de internet extrasensorial, y aquí viene no el que yo necesito, no el que yo quiero, sino aquel que más necesidad tiene de hablar. El medium nunca te puede asegurar que te vaya a traer esa persona que tú quieras, porque nosotros no podemos traer a nadie, nosotros no tenemos la capacidad de hacer traer a nadie. Un medium crea la energía, crea el espacio. Nosotros, al menos en mi caso, vemos como ráfagas, a veces nombres, a veces palabras, sensaciones, fechas, y vamos haciendo como un collage, como un puzzle que vamos aunando, pero los espíritus que vienen son aquellos que deciden venir. El mundo de los médiums. Nuestro invitado sabe algo de ellos. Ahí estaba el testimonio de Miquel Lizarralde, que ha estado alguna vez en nuestro programa. Y le mando un saludo grande. Seguro que nos está escuchando. Saludos también para él. ¿Tú eres un medium, Aldo? Así te consideran, por lo menos. Sí, me ¿no? consideran, pero yo soy Aldo. Y con eso tengo bastante. Vale. ¿Cuándo descubres tú que eres capaz de sentir con asiduidad ese mundo de los espíritus? ¿O eso es una facultad que tenemos todos, como contabas del niño, y que en un momento determinado lo perdemos por la educación? Mira, todos tenemos, siempre pongo el mismo ejemplo y siempre lo pondré, todos somos como unas radios, pero hay algunas personas que afinan más en el dial que otras. Pero todos tenemos esa capacidad de poder percibir, y de hecho todos percibimos. Lo que pasa es que hay algunas personas que, pues, hay determinados condicionamientos que pueden ser psicobiológicos que condicionen esto, y al mismo tiempo con ese algo más mágico, especial. Y cuando digo mágico lo digo con mi mayor de los respetos. O sea, yo creo en la magia realmente como algo especial. Y en mi caso, yo a los 6, 7 años vi a este señor, también vi otras cosillas, y fue, digamos, toda una especie de aprendizaje silencioso, aunque con el gran soporte de mi madre y de mi abuela, que nunca me dijeron nada, nunca, pero siempre estuvieron en los momentos que más necesitaba, y yo tampoco decía mucho, pero todo ha sido como en esa edad fue cuando empezó toda esta especie de causalidad constante. Ya, tu abuela y tu madre y tu gente de tu familia no te cortaron esa visión que tenías, ¿no? No, al contrario, mi madre y mi abuela siempre, ellas tenían algo de esto, pero respetaron mucho mi propia experiencia y mi propio deslumbramiento ante el descubrimiento. Uh-huh. Yo cuando era pequeño era un niño bastante tímido, por decirlo así. Te preguntar, ¿eres un niño normal? ¿Jugabas al fútbol en tu país? Al fútbol no me interesaba el fútbol. ¿Sabes lo que hacía? Compraba una revista que se llamaba Lo Insólito, que era argentina, recortaba cosas de ovnis y las ponía en las paredes. Yo estaba obsesionado con los ovnis. El mundo de los espíritus me da pánico porque las experiencias que tenía de pequeño yo no lo sabía traducir. Entonces no
prefería tenerlo a lo lejos y porque me daba mucho miedo y porque las cosas que veía no las entendía. Entonces me refugiaba más en Ultraman, me refugiaba más en Batman, me refugiaba más en los superhéroes y en los ovnis. Multitud de preguntas, 900-137-137 nuestro teléfono. Hay gente que tiene ese don que tú tienes o que se da cuenta y se dedica a comercializarlo, digamos, de alguna manera, ¿no? Hay mucho farsante por ahí, mucho sinvergüenza, mucho mala gente, ¿verdad?, que se aprovecha de la esperanza de los demás. Eso es vil, ¿sabes? Como bien decía Miguel, esto no es una cosa que dependa de ti. Yo no soy un ser especial, soy un teléfono, nada más, soy un teléfono, y soy un ser humano que, con todo lo que implica eso, ¿no? Entonces, no creo en el telespíritu, dígame, que es como cuando llamas a una pizza y vas a conectar con el padre, el tío, el hermano. No, porque no funciona así. Funciona como decía Miquel. Claro, cada maestrillo tiene su librillo, pero hay muchos rasgos comunes. Y digo cada maestrillo tiene su librillo porque es muy artesanal también todo, porque el descubrimiento es muy artesanal. Tú te vas... Cuanto más vas avanzando en estas cosas, te vas dando cuenta que la primera enseñanza siempre es para ti. Porque no deja de ser algo extraño y hasta cierto punto extravagante. O sea, yo sé que es difícil de creer esto, lo sé, porque vivimos en un mundo en el cual estas cosas pues son como son, ¿no? Pero esa gente que se dedica a cobrar timando, engañando... mira, existe la maldad y existen los malos espíritus y hay gente que es así. Yo antes pensaba que no existía la maldad y ahora creo que sí. Y eso es vil. Y además hay una cosa, muchas veces te pones a pensar, por mucho que tú quieras ganarte la vida, habrá gente que se la gane y que es muy respetable y que lo puede hacer bien, ¿no? Yo antes era más agresivo con esto de decir que no debes cobrar, pero cada quien elige lo suyo, cada quien tiene su camino. Pero lo que sí no puedes es ser vil, no puedes jugar con eso y sobre todo no puedes jugar con los sentimientos y con la necesidad de la gente, porque eso en el fondo... porque hay gente que es basura, Miguel, hay gente que es basura. Vale, en algún lugar he leído que a ti eso se te había dado gratis y evidentemente tú no puedes cobrar. Claro. Perteneces al grupo EPTA, un grupo que aquí hemos defendido muchas veces y que nombramos muchas veces, que vais por ahí por las casas, luego vamos a ver alguna de tus aventuras o tus experiencias sin cobrar nada a la gente. Es que no se puede, o sea, mira, yo te voy a ser muy sincero, a ver, yo como cuernos yo podría cobrar cuando la experiencia que me ha marcado espiritualmente más me la encontré en un armario con post-its cuando esa persona había fallecido. Cuento. Mi madre. ¿Un armario con...? Sí, me pidió que cuando no estuviese la ropa que estaba, pues la diésemos a asilos, a gente que lo necesitase. Tras incinerarla, yo me quedé solo en casa. Y al quedarme solo en casa, fui a su habitación y decidí con mi primo Marco pues que sacaría la ropa. Mi primo iba a ir al día siguiente. Cuando saqué la ropa del armario... ¿Estabas tú solo? Estaba solo, sí. Me encontré varios post-its en el fondo. Y me decía, ¿te acuerdas cuando tenías 7 años? Te pasó por esto, porque era por esto. ¿Te acuerdas cuando te pasó por esto? ¿Te acuerdas? Porque a mí también me pasaba. Entonces, ¿Pero que era un mensaje de tu madre que te había dejado? Sí, los había dejado escritos y que los había colocado ahí detrás como... ¿Sabes? Entonces, si algo así que a mí me marcó para siempre me vino de esa manera tan gratuita y entendí tantas cosas, ¿cómo voy a ser tan jeta yo de intentar cobrar? Porque además si cobro por conectar con un espíritu, ¿cómo le pago yo ese espíritu? ¿Qué trato? ¿Qué tontería es esta? Yo no puedo, en mi caso no puedo. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Montones como motivo de preguntas. Dicen si se quedan nuestros muertos cerca de nosotros de alguna manera a lo largo de nuestra vida para cuidarnos. Quería hablar un poco, quizá lo hagamos en la tercera parte hablando del cielo y el infierno, ¿no? Entonces te dejo esa pregunta ahí. ¿De qué manera te das cuenta tú que tienes eso o cómo funciona? Hay otra pregunta que dicen los espíritus,
puede manifestarse si se le solicita a cualquier espíritu, o pasa como lo decía Miquel, que de repente abres ese transistor y ahí puede llegar cualquiera. Mira, ellos vienen cuando pueden y cuando quieren realmente, y al parecer hay como un orden, digamos, en todo esto. No es que ellos quieran y ya. Muchas veces, si hay necesidades por su parte o que son conscientes de situaciones que son complicadas para nosotros, pueden intentar acercarse. Pero esto no es un mercadillo en el cual todo vale, no es así. Todo tiene un orden, todo. Y yo empecé a notarlo, como te digo, de pequeño, pero me fui dando cuenta que todo esto era más de lo que pensaba cuando muchas de las personas que veía pues no estaban ahí o no tenían por qué estar ahí. Y me di cuenta muy pequeñín que claro, si yo estaba viendo a mi abuelo y veía a un señor ahí al lado y ese señor no estaba, algo estaba pasando conmigo. Y me asusté. De pequeño me asusté. ¿Te daba miedo? Claro, pero me daba miedo porque pensaba que me estaba volviendo loco. Con 8 años lo recuerdo. O sea, recuerdo, mi abuelo tenía una sombrerería. Era la sombrerería que me encantaba porque si yo iba a recoger al mercado la fruta que tenía que llevar a casa y tal, pues mi abuelo me daba para comprarme cómics y yo era feliz comprándome cómics. Entonces me dio el dinero, yo iba a ir a recoger la fruta y de repente veo un señor que estaba sentado en un costado de la tienda y me miraba y me hacía una señal como de adiós. Y yo miré a mi abuelo y mi abuelo me miraba pero no miraba al señor. Volví a ver al señor y el señor me miró a mi abuelo, sonrió y desapareció. Y me sentí mal, tuve miedo porque pensé, algo me está pasando. Sin embargo, hay gente que dice que cuando realmente tienes un encuentro con un espíritu, la sensación no es tanto de miedo, es más apacible. Claro, pero eso pasa cuando ya estás más o menos disciplinado. Ya. Pero cuando eres pequeñín y de repente estás en tu habitación y te quedas en la cuna y tu madre se va y de repente ves que aparece un señor con una chica como de 15 años que se acercan a la cuna, te aseguro que tienes pánico. Y ocurre, me hubiera gustado sacar el pedacito de la película Ghost, Eva May se llamaba, sí. que estaba ahí y empieza a escuchar voces de espíritus. ¿Te pasa eso de repente, que estás tranquilito en casa y empiezas a escuchar voces de montones de espíritus que se dan cuenta que contigo pueden hablar y... Sí, mira... ¿Eva May se llamaba? Sí. Ova May, sí. Mira, antes lo pasaba. Sacaremos algún día para ponerlo porque es muy... Sí. Antes me pasaba, pero ya no, porque uno tiene que educarse. Entonces mi realidad es esta. Y en esta realidad es donde yo tengo que estar concentrado. Y digamos que abro la antenita cuando tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y esto sirve para ayudar, no sirve para otra cosa. Vale. Pregunta una persona, siempre he sido muy incrédula, mi padre murió creo hace 7 años, hasta que en una ocasión lo llegué a sentir. Estaba sola y sentí como si pasara por delante de mí y su olor, ese olor característico suyo, una mezcla de colonia de la que llevaba su padre. ¿A veces se manifiestan así? Sí. Sus maneras para hacerse notar y hacerse reconocer son maneras tan humanas que pueden recurrir al perfume, a una manera de caminar, a de repente que parezca que un jersey que usaban pues aparece por ahí, cositas así, claro. Es la misma manera que nosotros utilizaríamos para hacernos notar. La misma manera. Vale. Y hay diferentes tipos de mediums. Hay mediums que escuchan, mediums que ven, mediums que son capaces de materializar el ectoplasma como en tiempos del espiritismo. Sí, o sea, por eso, mira, además de que todos tenemos la posibilidad, o sea, la aptitud, pero no todos la desarrollamos porque no todo el mundo tiene que desarrollarla. O sea, hay muchos niveles, o sea, uno puede ser, pues, digamos, vidente, otro puede tener percepciones en sueños, algunos pueden tener, pues, percepciones auditivas, ¿sabes? Hay muchas variedades, del mismo modo que el ser humano tiene muchas aptitudes para determinadas cosas, y del mismo modo que 5 personas pueden describir un cuadro de 5 maneras distintas, aunque están viendo los mismos elementos. Ya. Marta dice que está trabajando en un hospital y hay muchos casos que nos podría contar muchas apariciones. Marta, queremos que nos las cuentes. A ver las ailas. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Esta noche buceando en el mundo de los espíritus, pero con más temas esperando. No os lo perdáis. Esta noche, en Espacio en Blanco,
Cuando empezó a recibir los boletines sobre ovnis que yo hacía con 14 años, 15, me adoptó desde el primer momento, me arropó, me sirvió de brújula. Antonio Rivera, además de ser un escritor magnífico, también era un intelectual, y bueno, eso le convierte en un hombre que le hizo merecer en 1990 la Cruz de San Jorge, la Creu de Sant Jordi, precisamente por todos esos méritos culturales que no solo ufológicos. Dentro del mundo de los espíritus, siempre hemos oído hablar de dos lugares a donde van las almas después de esta vida, según los actos que hayan realizado: el cielo y el infierno. Nuestros compañeros de Net Spirit TV nos ofrecen una metáfora sobre estos dos lugares. Cierto día, un gran sabio religioso le pidió a Dios que le permitiera ver cómo eran el cielo y el infierno, para luego compartir su experiencia con los demás hombres. El sabio de inmediato se sumergió en sueños y, mediante el poder divino de su alma, viajó a los diferentes destinos. Visitó primero el infierno. Era una gran mansión cuya única habitación era un largo e infinito comedor. El comedor era tan largo como una autopista, y al frente de cada comensal estaban servidos los mejores y más variados platos y manjares existentes, pero todos estaban muy calientes, de modo que debían comerse con cuchara. El sabio observó detenidamente sus rostros y notó que estaban enfermos y que tenían hambre, ya que sus cubiertos eran tan largos como remos, y por más que intentaran estirar sus brazos, no alcanzaban a alimentarse. El sabio simplemente observó detenidamente y en silencio. Imaginaba que el cielo sería absolutamente distinto y se dirigió allí. Su asombro fue mayúsculo cuando vio una mansión idéntica a la del infierno. Al entrar descubrió que la única habitación era un gran comedor con las mismas dimensiones y características que el infierno. La mesa estaba servida con los mismos platillos ostentosos. Sabía que algo diferente tenía que ocurrir. Observó que los comensales, a pesar de tener cucharas tan largas como remos, se veían saludables, llenos de vigor y felices. El sabio se preguntó a sí mismo: ¿pero cómo están tan felices si por ellos mismos no pueden alimentarse? Enseguida descubrió la diferencia. Cada comensal utilizaba su larga cuchara para alimentar a quien estaba frente a él. En el infierno, cada comensal intenta comer con su cuchara. En el cielo, cada uno da de comer a los demás. Busquemos respuestas sobre el cielo y el infierno. Ahí estaba ese pequeño cuento que nos narraban acerca del cielo y el infierno. A mí me enseñaban cuando estuve en el colegio que uno se moría y si había sido bueno, ibas al cielo. Si había sido un mamón, ibas al infierno, que es el lugar crujir de dientes ya eterno, somos dos. Eterno y fuego. Y eso a mí me daba unos problemas de cabeza. Algo eterno que estaba constantemente con fuego. ¿Pasa así? ¿Hay cielo y infierno y vamos después de morirnos a un sitio o a otro? ¿O al purgatorio si hemos ido medianamente...? Mira, yo creo, es interesante porque yo te entiendo, porque a mí me pasó lo mismo cuando estaba en el cole, ¿no? Creo que son los estados en los que vivimos, el estado interior de cada uno condicionan todo eso cuando nos vamos. Porque ya te digo, lo que nos llevamos es lo que somos. Y en esa... Si todos los días hacemos las cosas de una manera, el día siguiente probablemente será una consecuencia de todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero no existe, creo, y por lo que a mí me compete, ese
esa especie de llamaradas de fuego, ese nunca te redimirás. No, es todo mucho más humano, es una especie de confrontación o reconciliación con tu propia conciencia, con tu propio espíritu, con tus actos, con tu pensamiento, con tu tiempo. Y tú en ese aspecto te conviertes, digamos, en tu propio juez, y te conviertes, si realmente quieres, porque tú tienes el libre albedrío para hacerlo, te puedes convertir en un juez completamente implacable o en un pasota. Porque tu tiempo dependerá de ti y tu avance dependerá de ti. Uh-huh. Y me parece mucho más interesante eso que pensar que las penas eternas nos van a llevar a un lado u otro, porque nos anularía todo eso. Ya, hay quien dice que en ese momento de tránsito que pasa hasta acá para allá, el tiempo y el espacio dejan de existir. Ya es como entrar en otra dimensión que parece que está demostrando la física, que no vivimos en 3 o 4 dimensiones, sino que nuestro universo es pluridimensional. Claro, porque cambian las condiciones, digamos, las condiciones físicas dentro de lo que es la física más amplia, ¿no? Del mismo modo que por ejemplo nos han vendido el cuento que tenemos solamente 5 sentidos, y tenemos muchísimos más seguramente. Y mira, te pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir cada noche, nuestra expansión entra en otro tipo de términos, nuestra conciencia se mueve en otro tipo de términos, los sueños, el mecanismo de los sueños, aunque haya funciones cerebrales que deriven a todo esto, aún así el tiempo y el espacio cambian por completo para nosotros, y fíjate que cada noche es una muerte. Porque cuando te vas a dormir nadie te garantiza que al día siguiente te vayas a despertar. Uh-huh. Entonces, yo creo que en ese otro lado también cambia, y sobre todo porque cambia también en función del apego o la conciencia que tú puedes tener de tu cuerpo o no, de tu existencia física o no. Entonces creo que se abren muchas posibilidades y muchas puertas. ¿Qué es el tiempo? Ya. Antes te preguntaba, que he querido dejar un poco la pregunta para este momento, la demanda, que hay quien dice que eso, que mueres y de repente surge la luz y vas a eso, te conviertes en otra cosa. Y parece que tú estás diciendo que no, que tú continúas siendo lo que has sido aquí en esta vida. Sí, mira, continúas en un nuevo estado. ¿Con más conciencia quizá? O... Más de conciencia, pero también quizás con un sentido material, pero más sutil o más denso según seas. Si tú eres una persona más apegada a las pasiones más terrenales, probablemente tu devenir estará condicionado por eso. ¿Pero por qué? Porque inconscientemente nosotros nos hacemos como esquemas mentales de las cosas, y a veces leemos la realidad según esos esquemas que los tenemos tan preconcebidos que ni los pensamos. Pero si tú eres una persona más tirada, digamos, a un sentido más espiritual, probablemente tus intereses y tu orientación sea otra. Tú te vayas a otro lado porque ya eres consciente de que ese cuerpo en el que ya no estás y que de repente dices, es que me siento más fluido, por decirlo así, más liviano, pues te lleve a nuevas preguntas. Entonces, claro, todo eso va en función de cómo seas, de cómo te vayas de aquí, de cuánto hayas aprendido tu vida para así aprender a conocer tu muerte y aprender a reconocerte después de ella. Preguntan si tú, como con ese don, no me gusta llamarlo poder que tienes... No es un don. ¿Podrías localizar a esas personas que desaparecen? Tantas mujeres, tantos niños, tantas... Mira, eso es una cosa... Si yo pudiese hacer eso, créeme que intentaría ayudar. Pero no depende de mí. No es una cosa que dependa de mí. No es una cosa que yo... Y créeme que algunas veces yo conmigo mismo me he enfadado. Como diciendo, vale, si a mí me pasa esto, pues ¿por qué no puedo de repente sentir a esa chica que ha muerto? O ¿por qué no puedo hacer esto? Pues que no depende de mí. Yo te digo, soy un teléfono solamente, no soy yo quien está llamando. Y no funciona si tú pones a hacerte invocaciones, así no funciona en ese sentido, no es así. Y en algunas ocasiones puede ser frustrante, claro. Ya. Luego, en la última parte del programa, dentro de un momentito, vamos a ver eso, algún tipo de experiencias y cómo reaccionas en ellas. Dice que no eres un teléfono. ¿Los fantasmas entonces qué serían? ¿Esos seres que se quedan aquí atrapados, enganchados en este plano? Sí, son seres que se quedan enganchados en este plano por varios motivos. Uno, porque hay algunos que no se dan cuenta de que han muerto. Sí. Otros porque
no se han dado cuenta y están enganchados a su realidad física, entonces de repente dicen, pues están en casa y dicen, pero mi mujer, ¿qué hace con este si es mi mujer? ¿Por qué han cambiado mi cama de sitio? Y es porque ellos siguen pensando en su interfase, digamos, siguen pensando en esa realidad. Hay otros que se quedan, ¿por qué? Porque no les dejamos ir. ¿Por qué te me has muerto? ¿Por qué me has dejado? Entonces, si están confundidos y no saben cómo irse exactamente, pero empiezan a caminar, pero ven a sus seres queridos preocupados, se quedan como, ni me sueltas, ni yo tengo el valor de irme. Hay otros que se quedan porque de repente están preocupados por nosotros y quieren de una manera u otra pues echar una manita, o porque te quieren decir algo que no han podido decírtelo y una vez que te lo dicen se van. Otros que se quedan a conciencia porque quieren estar un tiempo para acompañar. Otros porque consideran que tienen una misión, ¿sabes? Hay multitud. Sí. Vale, preguntan también, y son 2 veces lo que le están preguntando, si has visto alguna vez el espíritu de una mascota, de un animal. Sí. ¿Lo has visto? Sí, porque esa es una cosa fantástica. Y eso es otra cosa grandiosa. Igual es un barbarismo lo que voy a decir, pero cuando dicen, no, los animales no piensan, perdone usted, ¿cómo lo sabe? No, los animales no tienen espíritu, ¿cómo lo sabe? O sea, a veces tenemos un morro tremendo. Es como cuando decían, en el cosmos no hay vida, pero si ni siquiera sabes lo que hay en el fondo de los mares, ¿cómo vas a saber lo que hay ahí? O sea, ¿cómo podemos ser tan soberbios con esas cosas? Y los animalitos, esa capacidad de amor que tienen, esa capacidad de entrega que tienen muchos de ellos, vamos a ver. O sea, no seamos ciegos. Vale, dice, me gustaría saber si es una forma de manifestación el sentir un tipo de presencia en concreto. La sensación de que alguien se sienta al borde de la cama mientras estás dormido, e incluso una vez despierto seguir sintiendo que a tus espaldas alguien presiona el colchón y tira de la ropa. Eso es una manifestación del espíritu. A veces pasa eso y a veces ocurre, y hay casos en los que ocurre. Lo que pasa es que con esto tenemos que ser bastante cuidadosos, y en realidad con todo el tema de los espíritus tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces, a veces, y lo que hacemos con EPTA, ¿no? Para llegar a la explicación, a la investigación final de los espíritus, tenemos que desechar todo lo material, todo lo material. El 99% ha de ser una investigación, digamos, física, psicológica de las personas, y al final está eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues en casa podemos sentir estas cosas, pero hay una explicación natural. Pero hay casos en los cuales sí ocurre que se siente gente que se sienta o que te tocan. Claro, a veces ocurre. Pero siempre intentemos ser bastante críticos con esto dentro de lo que se puede, claro. Hay espíritus que te pueden llegar a hacer daño, como nos ponen en las películas. Cuando decías eso de que no se dan cuenta, estaba pensando en El Sexto Sentido, que están ahí creyendo que están vivos y luego se dan cuenta. Claro. Hay un montón de películas que están reflejando aparentes verdades del mundo. Sí. Hay espíritus que te pueden hacer daño. Mira, que pueden ser malvados en un minutito y... Hay espíritus que pueden ser malos, sí, pero que te pueden hacer daño per se, no lo sé exactamente. Pero que hay malos, sí, claro, como nosotros. Pero también hay espíritus muy buenos que, llámalo ángel de la guarda, llámalo espíritu amigo, llámalo ser querido, que velan por ti. Vale. Preguntan también si todos los espíritus con los que has contactado o has visto eran humanos o también hay espíritus de otros planetas. Yo solo he visto humanos. No he visto seres alados y no, quizás existan, pero yo solamente he visto humanos. ¿Cómo está la situación en este estudio? ¿Está tranquilita? Muy bien, muy tranquila. Las velas, mira, no se mueven nada hoy. Muy tranquila, mira cómo están. Sí. Muy tranquila. Curioso. Te quedas un ratito más y nos cuentas experiencias, vale, de algunos lugares donde has vivido. 900-137-137 nuestro teléfono. Hay un montón de preguntas que Aldo Linares va a contestar después de las noticias. Llegan las de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hemos de hacer una pausa, pero enseguida regresamos. Hay un montón más de temas. Seguramente nos vamos a ir hasta México. Hay un personaje, Daniel Reyes, esperando, que nos va a contar cosas de los nahuales y cuenta cosas increíbles de ese país. No te lo pierdas después, ¿vale? 900, insisto, 137 nuestro teléfono. Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y espacio en blanco @rtve.es para vuestras preguntas, o si queréis para ese concurso que estamos haciendo. Tenemos 5 premios esperando. No os vayáis, que enseguida regresamos. Llega también Javier Sierra y el abuelito de los ovnis. Eso y mucho más aquí en Radio Nacional. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Segunda hora del espacio en blanco. Vuelve el mundo del misterio a Radio Nacional
un montón de preguntas. Los saludos a todos los que estáis en cualquier parte del mundo, escuchándonos ahora en directo en Radio 1, Radio 5, a través de la radio online o descargando el podcast en más de 106 países en todo este planeta nuestro. 900-137-137 nuestro teléfono. Nuestro primer tema con un aluvión de preguntas. Aldo Linares es nuestro invitado. Sigue detrás de esa introducción que queremos ofreceros y nos cuentas historias y respondes unas cuantas preguntas más. Ahí vamos con ello. Seguimos viaje. Nuestro invitado ha visitado muchos lugares donde el misterio se muestra a los humanos. Uno de ellos es el Cortijo Jurado. El Cortijo Jurado es una hacienda agrícola burguesa de mediados del siglo XIX, situada en una loma, junto a la carretera de entrada a la barriada de Campanillas, en la ciudad de Málaga. Aunque no se conoce la fecha exacta de su edificación, ya que no se han encontrado documentos, se sabe que fue construido entre 1830 y 1840 por la familia Heredia como villa de recreo y también como explotación agraria y ganadera. Los Heredia vendieron el cortijo a los Larios en el año 1925 debido a su situación de bancarrota. Más tarde la propiedad pasaría a la familia Quesada y a un médico de Valladolid. En 1975 fue adquirido por la familia Vega Jurado, de la que proviene su nombre actual. Las edificaciones estuvieron durante mucho tiempo semiabandonadas y, según cuentan, llenas de misterios. Nuestro invitado estuvo allí y nos relata sus experiencias. Bueno, esto era un poco para centrar en algunos de los lugares donde se está haciendo experiencias. Pero antes quiero preguntarte algunas demandas que hacen los oyentes. Dice, cuando sueñas algo con un ser fallecido, ¿es solo que lo recuerdas o crees que hay algo más? ¿Crees que algunos de esos seres se manifiestan a través de los sueños? Mira, yo creo que puede ser una mezcla de cosas. Puede ser, por ejemplo, la función orgánica, digamos, del sueño per se. Simplemente una reiteración quizás de paquetes de información que tenemos. Esa puede ser una posibilidad. Otra puede ser la posibilidad espiritual. Si ellos buscan manifestarse de una manera u otra y acercarse a nosotros, es lógico pensar que pueden intentar hacerlo de una manera en la cual no nos asusten. ¿A través del sueño? Sí. De una manera mucho más directa, en la cual nosotros tenemos nuestros mecanismos, digamos, de autodefensa de la realidad día a día, pues los bajamos. Entonces estamos completamente en un plano de sintonía que es mucho más sencillo, porque nuestra materia pasa a un segundo plano. Yeah. Somos más conciencia y puede que ellos lo hagan por ahí también. Vale. Ramón Álvarez, que está atendiendo el WhatsApp, dice que hay decenas y cientos de llamadas, que te quedes hasta las 5 o las 6 de la mañana. Y lo agradezco mucho. Dices que preguntan si entre tus facultades figura la de leer el tarot. Me encantaría leer el tarot, me gusta, lo tengo. Paloma es una gran maestra. Paloma Navarrete, sí, del grupo EPTA también. Y me gustaría, me parece un sistema muy interesante de trabajar muchas cosas. Me encantaría, pero no lo hago tal cual. Vale. Y dice que si has contactado alguna vez con espíritus a través de la Ouija. Mira, con la Ouija hay que tener mucho cuidado porque la Ouija es un gran sistema para activar justamente esas partes desconocidas de nuestro cerebro y para activar, trabajar justamente nuestros arquetipos. Si somos 5 personas que ponemos el dedo en un tablero, ya estamos todos los 5 concentrándonos en un solo elemento, con lo cual nuestro inconsciente colectivo ya se está centrando en una cosa. Y ahí puede pasar de todo. Puede pasar de todo, desde abrir puertas de cosas que desconocemos hasta justamente abrir puertas de nuestra propia capacidad que desconocemos o de la sorpresa de estar desconcentrados a lo exterior por estar concentrados en un tablero. Déjame que ponga una cosita y me explicas qué es lo que te ocurre a ti cuando vas a esos lugares, ¿vale? Iker y compañía de Cuarto Milenio, cuando te llevan a esos sitios, no te cuentan nada de lo que vas a ver, ¿no? Y a veces lo paso un poquito mal porque
claro, yo lo que hago es llevar mi mochila con mis cosas y a veces son sitios en los que... ¿Cómo con tus cosas? ¿Que la ropa te refieres? Sí, o... ropa, pero claro, cojo un par de cosillas y a veces son sitios en los que pues puedes pasar mucho frío porque nunca me dicen nada. Sé que suena difícil de creer, pero es así. Vale, déjame que escuchemos una cosa. He puesto una placa fotográfica en blanco dentro de esta fuente. Ajustaré las luces de la habitación y retiraré la tapa. La placa sirve de medio de comunicación para los espíritus. Cuando Rachel se manifieste, dejará un mensaje en la placa para que yo os lo interprete luego. Os lo advierto. Tal vez es breve o es ofensivo. Pueden pasar horas y puede que solo os muestre un atisbo. Sed pacientes y sed valientes. ¿Entendido? Bueno, ese es un sistema que dramatizado que utilizaban algunos para contactar con el más allá. ¿Cómo lo haces tú? Llegas al sitio, no sabes nada, te dicen caminas de acá para allá, ¿y qué sientes en tu cuerpo? Mira, ¿Qué ocurre? Lo primero que hago ¿Qué pasó en el cortijo jurado, por ejemplo? Pues, por ejemplo, mira, en el cortijo es una parte de mi aprendizaje. Cuando vas a Porlana y sales trasquilado es porque la primera lección es para ti. Fuimos, yo intenté, claro, es un sitio que impresionaba, imagínate ese tremendo cortijo cayéndose y que de repente bajas a un sitio donde ponen en una pared, aquí empieza el infierno y cosas así, claro, aunque yo estaba atento a percibir cosas, descubrí una de las primeras lecciones para todo investigador del misterio. Antes de buscar en el otro lado, primero ten cuidado que la casa no se te caiga encima. No te apoyes en paredes, ten cuidado por donde pisas, cosas así. Allí lo que había era una impregnación en su momento cuando yo fui. Una impregnación es, digamos, como una imagen que se repite, que no es que sea un espíritu, sino es como una imagen, como un remanente de energía, por decirlo así, que se repite y una y otra vez hace lo mismo. Yo vi un personaje de una manera muy leve, pero la gran lección que yo tuve en cortijo jurado es justamente eso. Si quieres meterte a hacer cosas con cosas sutiles, primero ten bien atado lo que tienes de manera tangible, porque si no te puede jugar muchas pasadas. Vale. ¿Y cómo percibes? ¿Hay cambios físicos en tu cuerpo cuando estás ahí metido? Sí. Me suele pasar que cuando voy a los sitios, generalmente siempre intento descansar un poquito antes porque respetos guardan respetos en estas cosas, ¿sabes? O sea, yo, como si soy una antena, un teléfono, tengo que estar en buenas condiciones. Eso implica comer más o menos suave, descansar un poco. Tengo en el teléfono una lista de música que la llevo para, digamos, concentrarme en el mejor sentido, hay que relajarme, ¿sabes? Es como estar un poco tranquilo. Y cuando llego a los sitios, si hay algo, digo si hay algo porque no siempre tiene que haber y no siempre hay, suele bajarme un poco la temperatura. ¿A ti, en tu cuerpo? Sí. Siento un determinado picor en determinadas zonas de la lengua. ¿Sí? Sí. Y luego es como una sensación de estar y no estar conmigo mismo, aunque estoy absolutamente consciente de mí mismo, pero es como si llegasen paquetes de información muy rápidos. Llamo paquetes de información porque es la información que yo recibo. Y si les veo... ¿Hay veces que lo ves claramente? Sí, es como verte a ti, pero un poco más granulado. Es como verte a ti, pero sí, un poco más granulado, por decirlo así. Intento ponerme pruebas para ver si es una impregnación, si es alguien... Y me pongo pruebas a mí mismo para saber si yo también puedo estar fabulando o no. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo sabes que eso no es una imaginación tuya? Porque luego tienes pruebas de que ese ser que se te ha aparecido te dice algo concreto que se corrobora. Sí. Y porque tienes que ser muy vigilante con todo esto, porque decir escucho voces, veo... Claro, decir escucho voces está bien, es interesante, pero ten cuidado porque tienes que ser completamente implacable con eso, porque... Muchas veces podemos decir, sí, escucho voces, soy medium, cuando en realidad soy esquizofrénico, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y intento poner pruebas y afortunadamente, como no me dicen nada, cuando luego digo estas cosas y se corrobora y resulta que son así, yo siento un determinado alivio porque, claro, se está comprobando que es así, con lo cual quiere decir que no me estoy inventando las cosas, que no estoy loco y que
hay algo más que está ahí. Vale. Ramón Álvarez, que está en Barcelona, que lleva el WhatsApp, dice que hay multitud de personas que quieren ponerse en contacto contigo. Y hay un montón de gente también que dice que es sensitiva también, tiene mucho que contar, que es muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Para terminar, cuando estás en esa casa, el Cortijo, en cualquier otro lugar de los muchos que habéis ido con el programa o con el grupo EPTA que vais a las casas, ocurre mucho más de lo que parece, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Sí. Os llaman, vosotros os presentáis, no cobráis nada. ¿Sois capaces de hacer que ese espíritu luego se vaya? Lo hemos hablado alguna vez con Sol y con es que con siempre Paloma. Siempre lo intentamos. Y con el programa también. Parte de lo que no se ve en Cuarto Milenio al final, porque corresponde a la intimidad de quienes nos llevan y sobre todo del propio espíritu, es intentar ayudarle. Porque, mira, Miguel, una cosa que yo le dije a Iker en su momento y con EPTA también lo tenemos, es una cosa que pienso mucho y que la tengo muy, muy, muy constante en mí, y es, claro, tú vas a una casa, investigas, resulta que ves al espíritu y luego te vas y le dejas ahí. ¿Cómo me sentirías yo si yo fuese ese espíritu? No me parece justo, no me parece bien. No es un juego, ¿verdad? No lo es. Ni tampoco para sacar un programa de televisión si se queda solamente en eso. Claro, no, porque además es que, ¿sabes lo que ocurre? Que esa realidad, es que todos nos olvidamos que nosotros somos espíritus y todos nos olvidamos que nuestro trayecto, ¿quién sabe qué va a pasar con nosotros? ¿Quién me dice a mí que yo algún día igual no esté en una casa mirando por una ventana y nadie me ve? ¿Quién me lo dice? Espero que eso no ocurra, Aldo, que si cuando llegue ese momento pases directamente a la luz y sigas divirtiéndote por ahí. Eso espero, querido Miguel, hay que currar. Hay que currárselo, dicen. Hay mucha gente que quiere ponerse en contacto contigo y quiero además anunciar las charlas que tenéis, el grupo EPTA, que lleváis haciendo desde hace multitud de tiempo. ¿Dónde son para todavía la gente, de Madrid? Si queréis venir a Madrid a ver a gente súper especial, ha estado Enrique Vicente, va mucha otra gente, otros personajes importantes. Sí. Mira, es en Serrano 25, los lunes a las 8 de la tarde. ¿Todos los lunes de mes? Sí, hemos empezado el lunes pasado hasta el segundo lunes de marzo, si no me equivoco. Y pues es a las 8 de la tarde. La entrada cuesta 10 euros porque tenemos que pagar el local y porque es lo que es. ¿Hay una página web donde se pueden informar? Sí, mira, pueden verlo en el Facebook de EPTA, del grupo EPTA. En Facebook estamos y están ahí. Luego en mi Facebook también, que es Aldo Linares de Punto. En la web de EPTA. Y pues está Enrique de Vicente, está Javier Pérez Campos, está Javier Sierra, Clara Taoses. Quiere echar un vistacito ahí, que hay un montón de gente interesante. ¿Y para comunicar contigo? Pues para comunicar conmigo en Aldo Linares de Punto en Facebook. En Instagram también estoy como Aldo Linares, en Twitter Linares Aldo y ahí estoy. No soy un oráculo, no soy un adivino, pero bueno, ahí estoy. Es un placer, como siempre, haber estado contigo, Aldo. Y yo te lo agradezco mucho, Tú hablas de luz y tú la tienes también, así que bienvenido. Eso es un reflejo de lo que tú estás. Amigo mío, hubo una luz aquí el otro día. 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Gracias, Aldo. Gracias. Seguimos adelante. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Un saludo especial a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Un saludo de un español que trabaja en Somalia, en el Cuerno de África. Gracias por estar ahí, por amenizar tantas buenas noches. Y en especial a Miguel por su estupendo trabajo. Muchas gracias y un saludo muy grande a mi querida España. Somalia, uno de esos 106 países donde se escucha el Espacio en Blanco. Saludos para todos. Seguimos adelante. Hoy, en este tiempo, se cumplen 100 años de un personaje, toda una leyenda. Junto a Javier Sierra queremos hacerle un homenaje, escuchar lo que contamos de él. Se cumplen 100 años del nacimiento de una leyenda en el mundo del misterio, Antonio Rivera.
Nuestro compañero Javier Sierra nos da algunos datos sobre él. Antonio Rivera era el abuelo de los ovnis y Javier Sierra era el nieto preferido del abuelo de los ovnis. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuándo te nombró nieto favorito? Que se notaba mucho. Bueno, nosotros nos conocimos en 1985. Fue la primera vez que nos pudimos saludar cara a cara y conversar, aunque yo la había visto un año antes en un congreso que se había celebrado sobre ovnis en Teruel y al que yo había asistido con 13 años, así que, en fin, mi seguimiento era de cerca desde hacía un tiempo, y yo me imagino que cuando empezó a recibir los boletines sobre ovnis que yo hacía con 14 años, 15, él vio que tenía un descendiente que iba a continuar con su historia, ¿no? Me adoptó desde el primer momento, me arropó desde la primera carta que le envié y me dio ánimos para que estudiara periodismo, para que me formara en inglés, para que accediera a la bibliografía especializada en estas materias que se publicaba internacionalmente. En fin, me sirvió de brújula durante aquellos años tan importantes. En alguna parte en tu página web he leído, un poco parte de la historia de este personaje gigantesco. Hacía de todo. ¿Qué significó para ti? Pues para mí supuso una entrada maravillosa al mundo del misterio serio, ¿no? Antonio Rivera, además de ser un escritor magnífico, también era un intelectual de alguna manera de todas estas cuestiones. Tenía una visión muy curiosa. Le gustaba decir que él era un notario de las cosas que nadie podía explicar, que él tampoco tenía explicación para ellas, por lo tanto su postura era muy honesta desde ese punto de vista, y además era un hombre que procedía de una familia muy culta, ¿no? Su padre, Ignasi Rivera, fue uno de los principales lusófilos, expertos en literatura y en cultura portuguesa que teníamos en España. Yo siempre le oí contar que en algunas ocasiones él retiraba las cartas que Miguel de Unamuno mandaba a su padre a su casa, ¿no? Imagínate. Y claro, imagínate todo el ambiente en el que él vivió, ¿no? Y luego Antonio tiene detrás una vida que quizá no es muy conocida por los que le seguimos por el tema OVNI, pero que le llevó a escribir poesía, a escribir teatro, a participar en muchas revistas culturales de los años más difíciles de la dictadura en Cataluña, y bueno, eso le convierte en un hombre que le hizo merecer en 1990 la Cruz de San Jorge, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña, precisamente por todos esos méritos culturales que no solo ufológicos, ¿no? Él era buceador también, ¿verdad? Un precursor del buceo en nuestro país. Sí, en su despacho figuraba siempre una fotografía a la que le tenía mucho cariño, en la que estaba con el comandante Jacques Cousteau, ¿no? Claro, él fue uno de los fundadores en 1954 del Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas, el CRIS, en Tossa de Mar, en Girona, que fue la primera organización en España que se dedicó, por ejemplo, al rescate de barcos hundidos. Y también contaba a veces, Antonio, entre sus anécdotas favoritas, que en una ocasión le tocó rescatar los cadáveres de un avión que se había estrellado en el Mediterráneo, ¿no? Y que aquello le hizo replantearse si lo suyo iba a seguir siendo la exploración submarina o se iba a dedicar a otras cosas. Y se dedicó, y creo que habló ante los lores del fenómeno de los ovnis, ¿no?, en Gran Bretaña. En 1979, efectivamente, dio una conferencia memorable en el UFO Study Group, el grupo de estudio de los ovnis que había creado allí Lord Clancarty, uno de los lores británicos que estaba apasionado por esta cuestión. Le pidieron en aquel año 79 a Rivera que sintetizase su conocimiento de la materia. Lo hizo en un inglés impecable, es decir, que dejó el pabellón español muy alto en aquella circunstancia, y ahí apuntó lo que iba a ser su carrera ufológica en los años siguientes. Él decía que la clave del fenómeno OVNI no estaba tanto en los avistamientos de luces extrañas como en el fenómeno de la abducción, de las abducciones, de los presuntos secuestros de extraterrestres, donde él creía que estaba toda la materia de verdad interesante de esta cuestión, cosa que defendió hasta el último de los días. ¿Y
casi para terminar, dentro un poquito vamos a escuchar algunas palabras de Antonio Rivera contando algo que tiene que ver con esas abducciones. Pero, ¿por qué estamos hablando de él ahora, Javier? Pues estamos hablando de él porque... Bueno, había que hablar siempre de él porque a los maestros hay que homenajearlo siempre, pero ahora especialmente... Pues sí, ahora especialmente porque se cumplen 100 años de su nacimiento en Barcelona. Él nació en enero de 1920 y porque se ha producido un hecho que, en fin, dados como somos los españoles, pues yo creo que tiene muchísimo mérito, ¿no? Y es que en su pueblo, en Sant Feliu de Codines, en el lugar donde escribió la mayoría de sus obras más notables, le van a dedicar, con motivo de este centenario, una calle y le van a reconocer, en fin, como el gran hombre que fue. Lo han declarado en ese pueblo de Barcelona el año Rivera, 2020. Qué bien que sea así, que se reconozca la labor, aunque bueno, ya un poco tarde, pero bueno, qué bien que se haya reconocido esa labor y que le pongan una plaza, una estatua y que pueda seguir contando a través de sus libros esas historias que vivió. Un recuerdo que tengas hacia él y te despido por el momento. Pues quizá mi recuerdo más vivo eran las visitas que yo le hacía a la casa que él tenía en la calle Barcelona de Sant Feliu de Codines, una casa llena de perros y de gatos, porque a Trini, como le gustaban los animales, ¿verdad? Le encantaban, sí, le encantaban, y además vivió muchas experiencias curiosas con ellos, ¿no? Vamos a contar una hora de un perro, no cuentes nada. Ah, vale. La va a contar él. Pero sí, bueno, pues él adoraba su relación con los animales. Era una casa llena de libros también y de papeles, y sobre todo yo recuerdo que a pesar de que yo podía llegar a veces sin avisar y a veces con algún compañero, algún otro investigador o curioso de estas cosas, siempre tenía un hueco en su mesa para que pudiéramos cenar o comer con él y conversar y regalarnos libros y materiales que después pues eran muy importantes para nosotros. Un hombre generoso de verdad. Gracias, Javier, por llevarnos a esos otros mundos. Sigues con ellos, ¿no? Sí, sigo con ellos y de hecho, fíjate, si lo tengo presente a Antonio Rivera, que va a tener algún cameo en esta serie. Ya lo veréis. Qué bien. Si quieren nuestros oyentes saber más, dejarnos tu página web para que lean alguna cosita más que has escrito sobre tu abuelito. Pues hay incluso una sección en mi página web sobre él que se puede consultar en www.javiersierra.com. Gracias, Javier. Fuerte abrazo. Estamos en contacto y seguimos en el mundo del misterio, buscando esos otros mundos. Gracias a ti, Miguel. Fuerte abrazo. Antonio Rivera estuvo muchas veces en nuestro programa enseñándonos detalles sobre este extraño mundo. Hemos seleccionado unos minutos, digitalizados por nuestro compañero Ramón Álvarez, de algunas de sus intervenciones en el programa. Esta noche tenemos la oportunidad de estar con Antonio Rivera. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal estás? Pues mira, bien, dentro de lo que cabe, bastante bien. Muchos oyentes quizás no saben los años que tú tienes. ¿Cuántos años tienes y cuántos años llevas dedicado al tema de la investigación de los ovnis? Para mucha gente eres el padre, no solamente el padre, sino el abuelo de la ufología en este país. ¿Pero cuántos años llevas haciéndolo? Bueno, mira, en primer lugar, la primera pregunta tuya ha sido cuántos años tengo. No tengo ninguna coquetería en ocultarlos. Tengo 72. Me voy a por los 73. Y llevo pues como unos 40 años dedicado a investigar el tema ovni. Quizá la primera persona que en este país comenzó a hablar de esos temas, ¿no? Bueno, no, la primera, la verdad, fue un santanderino llamado Pedrajo, que publicó el primer libro además sobre el tema, y que todavía vive afortunadamente, porque la primera generación de investigadores prácticamente solo quedamos él y yo. Los demás, Vuelta, Osuna, el Rey Brea, todos estos fueron desapareciendo. Quedas únicamente tú como un poco el portavoz de toda esa generación y alguien que ha enseñado a un montón de gente, Javier Sierra, Manuel Carballal, incluso a mí mismo, el tema de los ovnis y de la investigación. Sí, claro, con mis libros, yo tengo 20 libros publicados sobre el tema ovni, que me convierten en el autor más prolífico sobre el tema del mundo, Lo digo sin ninguna jactancia, simplemente es un hecho. Y luego hay un libro mío que es fundamental, que es El gran enigma de los platillos volantes, que hoy no se encuentra ni con un candil, y que sí ha formado a toda una generación, a la segunda generación, podríamos decir.
entre los cuales yo me cuento, tengo ese libro, lo tengo ahí como si fuera una obra de arte. Antonio, en todo ese tiempo, antes de hablar del tema de los abducidos, ¿cuál ha sido el caso de OVNI que más te ha llamado a ti la atención? Quizás ese caso perfecto que contabas en alguno de los libros. Bueno, ese caso perfecto es un título que se lo puso el editor, con el que ni Rafael Farriols, que es el coautor, ni yo estábamos de acuerdo, porque es un caso que tiene bastantes cabos sueltos, y hasta algún sargento y todo. Pero no es el caso que me ha impresionado más. El caso que me ha impresionado más ha sido quizá español, no hablemos de casos extranjeros. Ha sido un caso español que sucedió en Medinaceli, el famoso caso de Julio F., el cazador madrileño abducido por un ovni, él y su perro. ¿Qué datos nos puedes contar del que recuerdas? Porque yo recuerdo el caso cuando salió en el 80 y tantos, creo que fue. Sí, fue en el 78, sí, el 6 de enero del 78. Y era una historia muy curiosa, era un hombre que iba de caza, ¿y qué le ocurrió? Bueno, este hombre se disponía a ir de caza, preparaba los avíos de caza, preparaba su perro, el perro Moose, un pointer inglés precioso, y se proponía ir a Ávila, por lo cual tenía que tomar saliendo de Madrid la carretera de Boadilla del Monte. Y extrañamente tomó en dirección opuesta, la carretera de Barcelona, la que pasa por Barajas, y terminó en Soria, donde se detuvo el coche y se metió marcha atrás en un camino de tierra, donde se paró. Y cuando él salió para ver qué le ocurría al coche, el perro gruñó mirando hacia el camino, y él vio venir en la luz incierta del amanecer dos figuras muy altas que le lanzaron mensajes apaciguadores: no temas, no tengas miedo, no te ocurrirá nada, y se lo llevaron a bordo de una nave gigantesca, donde fue examinado, como ocurre siempre en todas las abducciones. Hay lo que para entendernos llamamos el reconocimiento médico o el examen médico. ¿Qué le hicieron concretamente? Además coincide mucho con otros casos de abducidos. No quería entrar tan rápido en el tema, pero coincide mucho, ¿verdad? Bueno, es que es lo que a mí me ha convencido de la realidad de las abducciones, contra lo que piensan algunos investigadores, es la coincidencia, el paralelismo extraordinario que hay entre todos los casos. Es decir, sabido un caso, pudiéramos decir que lo sabes todos. Siempre ocurre lo mismo: el secuestro, la amnesia de la persona secuestrada o personas, porque hay abducciones múltiples, y entonces el reconocimiento médico. Creo que les meten extrañas cosas por el cuerpo incluso. Bueno, en el caso de Julio sí, se le acercó una esfera de la que salían varios cables que se le introdujeron por todos los orificios del cuerpo. Al decir todos los orificios del cuerpo, quiero decir todos. Nariz, boca, etcétera, etcétera. Y él se quejaba del pene, decía el pene se ve que le hacía mucho daño, era muy doloroso. Hasta luego el caso de nuestra Próspera Muñoz, que parece ser que el implante se hizo en el cerebro y presenta unos cicatrices todavía visibles en el cuero cabelludo. Ahora en un momentito vamos a entrar a hablar de eso. Tienes otra historia que a mí me gustaría que nos contaras. Hoy nos la contabas un poco en la comida, de tu perro. Antonio Rivera y sus perros han estado siempre muy unidos. Yo no sé si quieres contarla, esa fotografía. Hay una fotografía que la ha conseguido, que nosotros hemos visto, increíblemente asombrosa. ¿Nos cuentas un poco la historia y entramos en el tema de los abducidos? No falta nada más, te lo cuento con mucho gusto. Como dices tú muy bien, yo siempre he tenido perro. Desde mi más tierna infancia un perro me ha acompañado. Los quiero mucho, son mis amigos. Y teníamos uno, mi mujer y yo, Trini y yo, que se llamaba Federico, el Fede, le llamamos el Fede, y que murió envenenado, como un papa del Renacimiento, fíjate. Algún alma caritativa nos lo envenenó. Y bueno, entonces estábamos visitando, mi mujer y yo, ya el Fede estaba muerto hacía un año por lo menos, un castillo que hay en la provincia de Lleida, que es el castillo de Ribelles, muy bien conservado. Yo iba todo el rato con la sensación de que Federico nos acompañaba. Y así se lo dije a mi mujer. Le dije, mira, tengo la sensación que Federico viene con nosotros. Porque siempre nos llevábamos unos viajes, y esta vez, claro, no podía venir, porque había muerto. Y de repente descubrimos en una pared del castillo ese signo de los canteros medievales, que es el pie de oca. Ya conocerás, son 3 líneas verticales divergentes que forman una especie de pie de oca. Yo le dije a Trini que se pusiera al lado para dar la medida y yo lo fotografié. Más tarde, al revelar la fotografía, nos aparece al pie del pie de oca, perdón por la redundancia, nos aparece la sombra de Federico, pero clarísima. Tú la has visto y has visto que es clarísima.
Y claro, esto es inexplicable. Yo mandé la fotografía a mi gran amigo Leo Talamontil, parapsicólogo italiano, y me dijo que él entendía mucho en fotografía paranormal, y esta era una de las más interesantes que había visto. Realmente nosotros hemos visto la fotografía, luego hemos visto una fotografía del perro cuando estaba vivo, y es absoluta la semejanza que hay entre la sombra y la figura del animal cuando... Exactamente, son muy parecidos, pero además en una pared cubierta de hiedra de una torre del castillo, también parece que asomaba su cabecita entre la hiedra. Pero claro, esto ya no es tan claro como la sombra. Esta sombra es impresionante, es clarísima. Concluimos este pequeño homenaje al abuelo de la ufología con algunas de sus palabras. Si las abducciones son reales, entonces no hay más remedio que admitir que alguien está realizando unas experiencias, unos estudios con seres humanos con finalidades que no alcanzamos a ver. El misterio aún continúa. Radio Nacional de España se mueve contigo. Tengo una pregunta. ¿Por qué los dinosaurios se extinguieron? ¿Por qué hay veces que cuando me voy al cole y es de día se ve la luna? ¿De dónde vienen los animales? ¿Quién inventó los animales? 2 trillones de átomos. Con David Sierra. Ponemos un granito de arena a la divulgación científica. Los domingos a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Y recuerda, La Estación Azul, los domingos a las 3 de la tarde. Radio Nacional de España. Tres y 38, 2 y 38 en las Islas Canarias. Ahí estaba ese homenaje a la leyenda Antonio Rivera. Y ahora os invitamos a un viaje, nos vamos hasta México. Daniel Reyes, un compañero, nos va a contar algunas historias increíbles, ya veréis, sobre lo que es el Nahual. Pues periodista y escritor, has trabajado en varios medios escritos en México y eres editor de un blog que se llama Duda por lo Desconocido. Así es. Y otro más que se dedica al desarrollo personal, que lo llamas Conócete. Exactamente, así es. Para los amigos que quieran visitarlo, pues ahí están listos, disponibles. Bien. ¿Y por qué te interesas por estos temas, Daniel? ¿Por qué me intereso? Bueno, porque pues México, como bien sabes, y tú más que nadie creo que lo ha corroborado, porque has venido muchas veces, pues México es algo completamente mágico y pues de vez en cuando uno se topa con pues algunas experiencias o escucha uno algunos relatos que sin duda pues despiertan la curiosidad de la persona y pues tal es el caso. En lo personal me despierta la curiosidad por conocer pues todos esos misterios. Uh-huh. ¿Has vivido algún fenómeno extraño mientras investigabas o mientras estabas informando de estos temas? Pues sí, fíjate que sí, precisamente en Chiapas, incluso pues este trabajo pues lo tengo listo desde hace muchos años. Y pues realmente he de decirte, y quizá pues algunos amigos escuchas pues lo pongan en duda, pero para mí fue prácticamente algo real. Después de hacer esta pequeña investigación, pues tuve una experiencia muy fuerte en la casa donde vivía, porque viví en Chiapas un poco más de 2 años, y fue un sueño pues lúcido, ¿verdad? Donde pues me tocó ver una entidad o algo, no sé, pues realmente no puedo ni describirlo. Total pues que se introdujo o me traspasó pues de alguna manera. Yo me desperté inmediatamente porque pues prácticamente fue real, y pues me desperté con los vellos completamente erizados. Tenía un miedo terrible, ¿verdad? Y realmente eso me marcó como no tienes idea. Este es nuestro invitado. Estamos en México con algún sonido. ¿Estáis con tormentas o con lluvias ahora por ahí, no? Sí, así es. Precisamente estamos
pasando por una y pues nos ha dañado un poco las líneas, ¿verdad? Esperemos que nuestros amigos puedan escucharnos bien. Bien, una noche perfecta para hablar eso de los señores de la noche con nuestro siguiente invitado, Daniel Reyes. Y nos vamos hasta Chiapas. Hemos tenido la oportunidad de estar varias veces ahí en Chiapas. Qué territorio tan increíble, Daniel. Sí, así es completamente mágico en toda la extensión de la palabra. Ahí estuvieron, muchos de los indígenas o de los pueblos autóctonos bastante enfrentados con el gobierno, ¿no? Estaba el subcomandante Marcos y era una tierra que ha conservado muchas de sus tradiciones. Así es, Miguel. Precisamente este estado es uno de los más ricos, con un acervo extraordinario. Pues en ese lugar pues aún se conservan aproximadamente 12 grupos comunitarios u originarios, ¿verdad? Como hoy en día se les llama, con pues una sabiduría extraordinaria. Nos vamos hasta allí, la capital Tuxtla Gutiérrez, y hay pueblos que hemos podido visitar como San Juan de Chamula, creo que se llama así, y Cinacantán, donde Cinacantán, ¿está bien dicho? ¿Era así? ¿Cómo se llama? Sí, así es, Cinacantán, donde hay iglesias católicas o cristianas donde hacen cosas absolutamente increíbles. Creo que echaron al sacerdote, aunque ahora le permiten ya de nuevo ir, pero le echaron, y los indígenas o los pueblos originarios se apropiaron de la iglesia para hacer sus rituales, ¿verdad? Sí, así es. Hay un gran arraigo por sus tradiciones. Realmente es, pues yo lo llamo la religión antigua, ¿verdad? Porque prácticamente ya, pues ellos siguen practicando sus creencias, sus cultos, ¿verdad? Y algunos de ellos se han sincretizado con la religión católica. Si tenéis oportunidad algún día, daros una vuelta por ahí. En ese lugar hay, o en esa zona, hechiceros o curanderos que están relacionados con eso que se llama el Nahual. ¿Qué sería el Nahual? Bien, Miguel, pues me gustaría, para nuestros amigos que desconocen un poco sobre esto, me gustaría precisamente aclararles bien de dónde viene la palabra Nahual. La palabra Nahual viene de una palabra en náhuatl, ¿verdad?, que es el idioma mexicano, por decirlo así, más extendido en la República, y a su vez viene de un verbo que sería nahualtía, que se traduce pues como algo escondido, algo oculto, una especie de disfraz, que de alguna manera pues todo ser humano, según la tradición mexicana, cuenta con él. Hace cuenta que el Nahual nace a la vez que el bebé pues está saliendo de su madre. El Nahual nace en una montaña y de alguna manera pues se vincula con esa persona. La persona, conforme va creciendo, pues va desarrollando esas características propias del animal. Ahorita habré de poner un ejemplo, pero es curioso, pues algunas personas definitivamente pues pasan su vida sin darse cuenta qué Nahual tuvieron, ¿verdad? En cambio otras dedican pues prácticamente toda su vida a vincularse con esa fuerza, pues que de alguna manera está relacionado con la naturaleza. Un ejemplo para que nuestras amigas y amigos nos entiendan es aquí, por ejemplo, el caso de una mujer que canta, que tiene pues que su Nahual sería un ave que nosotros conocemos como cenzontle, que es un ave que tiene muchos sonidos, canta con muchos sonidos. Pues esa persona, ¿verdad?, tendría las características de una buena cantante, y para ellos, para las culturas originarias, pues su Nahual, por decirlo así, sería en este caso un ave de ese tipo, ¿no? U otras, ¿no? Otras que canten de la misma manera. Hay personas que adquieren algunas características como pues la visión del águila, ¿verdad?, o el olfato del coyote. Otras de alguna manera también la destreza del jaguar o de la serpiente, y pues de alguna manera pues desarrollan, ¿no?, esas características. Otros que van más allá pues logran, ¿verdad?, transformarse en lo que es su animal totémico, por decirlo de alguna manera. Eso sería el Nahual para pues que nuestros amigos entiendan un poquito de esto. Nahual, o animal de poder,
algo muy extendido en este tipo de culturas y que está llegando mucho por la influencia que está teniendo también a nuestro país y a Europa. Volvemos a Chiapas y en ese lugar parece que hay hechiceros o brujos que hacen una serie de rituales extraños. ¿Tú has podido vivirlo o has podido comprobarlo? Me tocó verlas. Lo que pasa es que la gente de allá es muy hermética, es muy cerrada. Si saben pues que la persona no pertenece a la comunidad, definitivamente pues esos ritos están completamente prohibidos para la persona, ¿verdad? Entonces tienen cierto rechazo hacia nosotros, ¿no? A aquellos, pues, a los curiosos. Entonces sus ceremonias son realmente muy serias, ¿no? En el sentido de que pues deciden realizar algunas ceremonias. Hay un arraigo muy profundo en esos lugares sobre lo que es el tema de la brujería, ¿verdad? En el sentido de que pues piensan que hay otras personas que se dedican a hacer el mal, ¿verdad? Y que pues a veces se ven afectados. Habremos de señalar pues que existen dos tipos de nahuales. Hay personas que se dedican a lo que es el curanderismo, ¿verdad? Lo más conocido pues sería lo que es chamanismo para nosotros, ¿verdad? Aunque no tiene pues hay algunas diferencias que quizá después podríamos señalar. Es gente muy sencilla, ¿verdad? Incluso es gente que no cobra por el servicio. Hay localidades en Chiapas que pues prácticamente no tienen médicos y lo que es un curandero o un yerbero es lo más próximo a un médico que pues, con el cual pueden de alguna manera ayudarse en alguna situación. Ya, esos serían Daniel, los que practican la parte, digamos, positiva. Y luego estarían los hechiceros que se dedican a hacer algún tipo de magia que pueda hacer daño a los demás. Así es, exactamente. Fíjate que para poner en contexto a nuestros amigos, así brevemente, cuando yo llegué a vivir a Chiapas, después de unos meses ya de instalarme, fui a la biblioteca, encontré curiosamente unos libros ahí editados pues por el Estado, unos libros muy sencillos que estaban, incluso la tipografía era pues a máquina de escribir, ¿verdad? Encontré relatos fantásticos como lo que es relatos del Popol Vuh. Estos libros fueron pues compilados por antropólogos sociales que rescatan pues lo que son tradiciones y cuentos y leyendas. Lo curioso es que posteriormente me tocó conocer a un gran hombre ahí en esa localidad llamado Cirilo Mesa, que pues empezó a comentarme después de varias pláticas que existía en esa localidad ciertos personajes. Por ejemplo, uno de ellos son mujeres que a través de oraciones, ¿verdad?, que realizan en la montaña, en la cueva de una montaña, después del sacrificio de una gallina negra, ¿verdad?, y enterrada en esos lugares, oran por horas y ya en su hogar pues se dedican a hacer este tipo de oraciones y logran desprender lo que es su cabeza, ¿verdad? Y pues la cabeza deambula por los lugares. Estos rituales los hacen cuando la luna está pues más oscura, es decir, que no está, o sea, después de la luna llena, sí, lo que es la luna nueva, ¿verdad? Pues recordemos que es cuando mayor oscuridad existe y es cuando realizan ellos este tipo de rituales. Vale, para un momento, Daniel, ¿la cabeza de qué? ¿De la gallina o la cabeza del propio chamán? Bueno, es un ritual. La cabeza de la gallina, pues los decapitan, los entierran. Sí. Eso les atribuyen ciertos dones o ciertos poderes, ¿verdad? Donde la persona puede desprender su cabeza del cuerpo. ¿Qué me dices? Para dedicarse a hacer el mal. Prácticamente esto lo usan ellos para hacer el mal a otras personas. También, según tengo aquí, ese es un estudio hecho, como dices, por antropólogos sociales, ¿no? Dicen que también se pueden transformar en bolas de fuego. O bolas de fuego, así es exactamente. A veces combaten. Ahí, según pues la tradición de ellos, son pues hechiceros que pelean, ¿verdad? Aquellos buenos combaten a los malos, porque los buenos se dedican pues a sanar a la persona,
intentan, porque ellos usan mucho los sueños lúcidos, intentan indagar cuál es el origen de la enfermedad de la persona que están curando, y por las noches pues logran de alguna manera confrontarse entre ellos, ¿verdad? Peleando con la finalidad pues de vencer el mal, ¿no? Casi para terminar, Daniel, no quiero tenerte mucho tiempo, tenemos un sonido un tanto raro ahí en México ahora. ¿En qué otra cosa se pueden transformar? ¿Uno puede llegar a ser su nahual, transformarse en su animal de poder, en coyote, en serpiente, en pájaro? Sí, algunos, según relatos. Me gustaría aclarar aquí que prácticamente todo este tipo de relatos son lo que se consideran tradición oral. Nadie los ha visto, pues, de alguna manera. O sea, es muy arraigada la creencia, pero nadie los ha visto directamente. Y una de las cosas que me gustaría mencionar antes, pues, de terminar es que existe otro tipo de seres que le llaman Kilitzbak, y son personajes que, pues, van a ciertos lugares muy, muy especiales para ellos, y ahí a través de lo que es una oración que hacen, que se llama Yalam Beket, ¿verdad? Repiten constantemente esta palabra hasta que su carne se despoja de los huesos, ¿verdad? Es decir, que se convierten en calaveras, ¿verdad? En esqueletos, obviamente conscientes de alguna manera, ¿verdad? O sea, imagínate, logran pues despojarse, pues vuelan, tienen la capacidad de volar según lo que cuentan las personas, y son tan poderosos, mágicamente hablando, que desprenden lo que es un rocío que cuando cae a la hierba pues seca, pues la seca completamente, ¿no? Aquí, para la única manera en que se puede acabar con ellos es con hombres completamente valientes que puedan, pues, de alguna manera encontrar el lugar donde dejaron sus despojos, ¿verdad? Llevan una pócima que ellos llaman secreto, que consiste en ajo, tabaco, ¿verdad? Sal y pues lo que es el aguardiente para ellos, porque no hay alcohol. Rocían los despojos de carne con ese secreto, ¿verdad? Y ya cuando regresa pues el hechicero después de haber hecho el mal y pide o ordena a la carne que se regrese, pues definitivamente no puede, ¿no? Se dice que ellos tienen que regresar antes de la salida del sol. Y todos estos relatos de alguna manera pues pueden asociarse con la literatura gótica, ¿no? Al menos yo así lo siento. Quizá pues parecen irreales, pero para la gente de estos lugares es completamente real. Magia y hechicería en los Altos de Chiapas, con estas extrañas historias recopiladas por esos antropólogos y en un lugar que merece la pena conocer. Daniel Reyes estuvo con nosotros. ¿Forma de contacto contigo, Daniel, para conocer tu trabajo, tus blogs? Claro que sí, mi correo electrónico es danielreyesr@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y podemos mandar todos los enlaces que gusten para que pues nos lean por ahí. Vuelve a repetirlo, por favor, Daniel. danielreyesr@gmail.com. danielreyesr@gmail.com. Gracias, Daniel. Espero verte y yo me apuntaría a ir contigo a Chiapas, a esas iglesias y a veces nos podemos colar en alguno de sus rituales del Nahual. Esperemos algún día, ¿verdad? Órale, fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Momento antes de terminar para hacer un resumen de las redes sociales, de las llamadas. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Hoy no han estado tranquilos. La semana pasada estaban tranquilitos, pero hoy no han estado tranquilos. Hoy no, imposible. Con Aldo en el estudio nadie está tranquilo. Multitud de llamadas, ¿no? De preguntas hacia él. Muchísimas preguntas, muchas llamadas con testimonios, con consultas sobre situaciones personales, pues personas que han perdido a un ser querido hace poco y que han soñado, tienen sueños recurrentes con esta persona. Muchísimas preguntas, incluso gente que tiene capacidades similares a las que tiene Aldo y que no saben muy bien cómo defenderse de eso que les ocurre, ¿no?
Que se pongan en contacto con él y seguramente les va a dar algún detalle. Uh-huh. ¿Ganadores? Pues tenemos a Enrique Jiménez desde Teruel, a Guadalupe Castellano de Valencia, Juan José Carmona, Madrid, Raquel Saavedra de Málaga y Pía Enguix de Toledo. Ya sabéis que para que os llegue el libro tenéis que mandarnos un correo a espacioenblanco@rtv.es con vuestra dirección. ¿Me dejas contar alguna de las sorpresas que tenemos? Venga, una pequeña. Dentro de poco ya veréis, va a haber muchas cosas nuevas en el Espacio en Blanco y no solamente ahí, sino en un canal, el podcast de Radio Nacional. ¿Vale? ¿Dentro de poco? Sí. ¿Cuánto de poco? Poco. 3:57, gracias Rosa, feliz semana, nos vemos pronto. Igualmente. Y terminamos, tenemos que cerrar el Espacio en Blanco por hoy, pero dentro de 7 días volvemos. Ahora hay 2 trillones de átomos de nuestro compañero Sierra, que viene a contarnos un montón de historias, David Sierra, que viene a contarnos un montón de historias de ciencia. Nosotros regresamos en 7 días, hay más misterios, vienen las brujas, así que preparaos, que la semana que viene tenemos un festival aquí. Hasta entonces os dejamos con un poquito de nuestra mejor música hasta las 4 y que tengáis una feliz semana. Abrigados, dicen que viene el frío. Nos vemos pronto en el Espacio en Blanco. Y gracias a la gente que ha venido a vernos, que están todavía aquí.